132 fotografías. 132 momentos que Grant Mercer borró de la historia de nuestra boda. El papel olía a tóner caliente, a promesas rotas. Dana Whitlock, la fotógrafa, me entregó la lista revisada a las 8:14 de esa mañana. 6 líneas tachadas, marcadas con las iniciales de Grant. Mi hija, Elsie, de 8 años, fuera de todas las fotos familiares. Fuera de nuestra nueva familia. La vi luego, sola, con la cesta de flores que no debía llevar, esperando fuera de las puertas del salón. Un segundo suspendido. El crujido de los tallos de mi propio ramo en mis manos. El sonido de un violín probando una nota brillante al otro lado. Las sillas raspando en la terraza. Alguien en la cocina dejando caer una bandeja metálica, un sonido agudo que viajó por el antiguo invernadero. Belle, ¿sabías que Grant eliminó a tu hija de todas las fotografías familiares de los Mercer? La lista revisada contradecía el plan que habíamos aprobado. Dana me llamó. Él confirmó cada cambio. Leí las fotografías tachadas una por una. Novia, novio y Elsie bajo el arco del jardín. La nueva familia junto a la fuente. Grant ayudando a Elsie a abrocharse el medallón de plata que le había regalado en Navidad. Belle y Grant con Elsie y ambos abuelos. Incluso la fotografía de Elsie sosteniendo el retrato enmarcado de su difunto padre había sido retirada. Solo una frase permanecía junto al nombre de su hija. Novia con hija, ventana a 3 minutos al este. Debajo, un nuevo grupo había sido añadido. Familia inmediata Mercer, Grant, Belle, Darlene, álbum legado futuro. Mi mano estaba fría, pero no temblaba. Abrí la pequeña bolsa de satén unida a mi ramo. Saqué mi propio teléfono. Envié 2 mensajes. El primero a Kendra Ruiz, mi dama de honor. Trae a Elsie a la sala de vestuario azul. Quédate con ella. El segundo al oficiante. No comiences la ceremonia ni firmes nada hasta que hable contigo. Grant apareció al final del pasillo antes de que llegara alguna respuesta. Su traje de carbón le sentaba con la precisión de una promesa. Una rosa blanca descansaba contra su solapa. Vio la página entre Dana y yo, y su paso cambió. No más rápido, más cuidadoso. Grant pronunció mi nombre, recordándome que debíamos permanecer en lados opuestos del edificio. Elsie se giró hacia él. La esperanza brotó de inmediato en su rostro, para luego desvanecerse cuando él la miró sin verla. Crucé el pasillo y le tendí la mano a Elsie. Ella alzó la cesta de flores. Una joven coordinadora me bloqueó el paso. Darlene había reasignado la entrada de las flores a su nieta, me explicó, y extendió la mano hacia la cesta. Mantuve la mirada fija en Elsie. ¿Alguien le ha explicado la decisión?, pregunté. Mi hija se encogió de hombros ligeramente. El movimiento era demasiado ensayado para una niña con un vestido amarillo pálido. La abuela Darlene dijo que la ceremonia se estaba llenando. Elsie murmuró. Grant llegó hasta nosotras. La sustitución era un ajuste de tiempo que podríamos discutir, calificó. Después de los votos, le pregunté si había aprobado los cambios en la fotografía. Su mirada se posó en Dana, la página impresa y los invitados que se congregaban más allá de las puertas. Se negó a responder en el pasillo. Insistí en que un sí o un no cabía en cualquier parte. Grant bajó la voz. Mi madre se preocupaba por el horario, culpó. Dana permaneció inmóvil. Grant había confirmado la lista revisada tal como se envió, aclaró. El color subió por el cuello de Grant. Kendra apareció a la vuelta de la esquina con un vestido verde oscuro, moviéndose con agilidad sin correr. Había sido mi mejor amiga desde la escuela de enfermería, cuando ambas vivíamos a base de café de máquina expendedora y 4 horas de sueño. Sus ojos recorrieron a Elsie. Entonces señalé la habitación azul. Kendra, por favor, no dejes que nadie se lleve a Elsie a otro lugar. Kendra le ofreció su mano a Elsie. La niña volvió a mirar a Grant. ¿Todavía se me permite ir a la boda?, preguntó. La pregunta me atravesó más limpiamente que cualquier acusación. Grant abrió la boca, pero respondí primero.
Tú no eres la persona que necesita permiso. Ve con la tía Kendra. Estaré allí en un minuto. Elsie obedeció. Siempre obedecía cuando los adultos hacían que una habitación pareciera peligrosa. Observé hasta que la puerta azul se cerró tras mi hija. Luego le di a Grant 60 segundos para explicarse. Negó haber retirado a Elsie de la boda. Señalé la entrada de flores y cada fotografía familiar eliminada. Elsie todavía tiene un retrato privado conmigo, respondió. La respuesta fue tan reveladora que Grant pareció oírla solo después de que saliera de sus labios. Dana bajó la mirada hacia la cámara que colgaba de su cuello. Doblé la lista de tomas. Hablaré con mi hija antes de volver en busca de la verdad. Grant extendió la mano hacia mi codo. Me aparté antes de que él me tocara. No conviertas un problema de agenda en un desastre público, advirtió. Usa el tiempo para decidir qué mentira pretendes mantener. Entré en el camerino azul y cerré la puerta con llave. Elsie estaba sentada en un banco de terciopelo bajo un espejo de cuerpo entero. Kendra se arrodilló ante ella, arreglando una cinta suelta de un zapato. La cesta de flores descansaba sobre la alfombra entre ellas. Sin la música y las radios del personal, la habitación se sentía antinaturalmente silenciosa. Olía a polvos faciales, madera vieja y al agua de lavanda que Kendra había rociado sobre los vestidos de las damas de honor esa mañana. Dejé mi ramo sobre el tocador. 3 pétalos blancos cayeron junto a una fila de copas de champán intactas. Le pedí a Kendra que nos diera un momento. Mis amigas le apretaron el tobillo a Elsie, luego se levantaron y prometieron esperar afuera. A solas, me senté junto a mi hija. ¿Qué sucedió esta mañana?, le pregunté con suavidad. Elsie observó la cinta plateada en el asa de la cesta. La señora Talbot había dicho que Nora iría primero porque tenía 5 años y parecía más una florista. La señora Talbot era la organizadora que la había acorralado en el pasillo. Nora era nieta de Darlene, a través de la hermana mayor de Grant. Grant no había estado presente entonces. ¿Qué dijo él después?, pregunté. Elsie hundió una uña en la cinta. Debería ser útil hoy, dijo. Sentí que el viejo instinto afloraba. Explicarlo con delicadeza. Buscar la interpretación inofensiva. Conservar el día hasta que todos estuvieran más calmados. Ese instinto me había sostenido durante 3 años con Grant. También había llevado a Elsie a una boda donde preguntaba si tenía permiso para existir. ¿Qué significa ser útil?, pregunté. Significaba no hacer preguntas. Ahí estaba. Extendí mi mano con la palma hacia arriba entre nosotras. Elsie la miró unos segundos antes de posar su mano más pequeña sobre la mía. ¿Alguien había hablado de las fotografías antes de esa mañana?, inquirí. Los dedos de Elsie se curvaron. Darlene los había calificado de fotografías para adultos, reconoció. Belle merece un día que sea solo suyo y de Grant, afirmó. ¿Qué más se dijo?, pregunté. Nada, insistió primero. La palabra surgió demasiado rápido. Esperé. Había aprendido como madre que el silencio podía abrir espacio sin convertirse en castigo. Fuera de la puerta, alguien empujó un perchero por el pasillo. Sus ruedas resonaban sobre las tablas del suelo como un reloj lento. Elsie tragó saliva. Las niñas grandes saben cuando no necesitan tanta atención, dijo. Seguí respirando. Darlene había mencionado futuros bebés que llevarían el nombre de Grant. Darlene no había exigido directamente discreción, pero su intención había sido clara. Los ojos de Elsie se llenaron, pero no dejó caer las lágrimas. Habías estado sola mucho tiempo, dijo. ¿Querías que perdiera a Grant porque no podía permitirte tener un día? La música de fuera cambió. El violinista comenzó los primeros compases de la marcha nupcial, luego se detuvo cuando alguien lo corrigió. Miré la mano de mi hija. Una leve marca azul cruzaba un nudillo donde había apretado demasiado fuerte la cesta de flores. Ningún adulto tiene derecho a hacerte responsable de que otro adulto se quede. Ni Grant, ni Darlene. Ni yo. Elsie temía que la boda se cancelara por culpa de las fotos.
Aclaré que cualquier cancelación sería mi propia decisión una vez supiera que demostraban los cambios. Elsie no tenía por qué resolver la situación ni lidiar con el enfado de Grant. La frase sonaba sencilla. Deseaba haberla creído meses atrás. 2 semanas antes de la boda, el primer programa impreso llegó a mi casa. Abrí la caja en el suelo de la cocina mientras Elsie practicaba atar cintas a los respaldos de las sillas. El nombre de Elsie no aparecía bajo la línea de la niña de las flores. Grant culpó a la imprenta. Besó la cabeza de Elsie, lo llamó un error ridículo y envió un correo electrónico al organizador mientras yo observaba. Una prueba corregida llegó esa misma tarde. 3 días después, Dana preguntó por la frase Mercer Legacy Portraits. Su lista original incluía a Bale, Grant, Elsie, Darlene y una fotografía enmarcada de Daniel Sutton, mi difunto esposo. La revisión de Darlene eliminó tanto a Elsie como a Daniel. Grant suspiró cuando lo confronté. Mi madre deseaba un álbum tradicional para los parientes mayores, quienes encontraban confusas las familias mixtas, comentó. Le aseguré que no habría ninguna foto familiar que presentara a Elsie como una nota al pie vergonzosa. Él se disculpó. Restauró cada fotografía y me envió la confirmación final personalmente. Esa noche, hice que Grant afirmara claramente que Elsie no era una invitada en su matrimonio. Prometió que ella era parte del compromiso que pretendía hacer. Había guardado ese mensaje. También conservé mi casa hasta el final del verano. Aunque Grant deseaba que cancelara el alquiler después de la luna de miel, indiqué que el solapamiento facilitaría la mudanza. La verdad era más difícil de aceptar. Las promesas de Grant habían empezado a sentirse más firmes justo después de que descubriera una rotura. Había preparado una bolsa de viaje para mí y Elsie esa mañana. Estaba en el coche de Kendra junto a mis medicamentos, ropa de repuesto y el conejito de peluche favorito de Elsie. Me había sentido desleal al empacarla. Ahora me sentía agradecida a la parte asustada de mí que se había negado a llegar sin una salida. Alguien llamó 3 veces. Grant llamó desde el umbral, anunciando que los invitados ya se estaban acomodando, y exigió hablar. Elsie se puso tensa. Le dije a Elsie que fuera al coche con Kendra. ¿Vendrás, mamá?, preguntó, ¿y qué pasará si Grant se disculpa? Me agaché hasta quedar a su altura. Una disculpa solo tiene peso si la persona entiende su elección. Necesito averiguar qué eligió Grant. Abrí la puerta. Kendra esperaba con los brazos cruzados. Grant estaba a varios metros detrás de ella, con la mandíbula apretada. Le entregué a Kendra la llave del coche de mi bolso de satén. Le indiqué a Kendra que usara el jardín esperara en el coche cerrado con llave y llamara si alguien lo seguía. Kendra se ofreció a quedarse para la confrontación, pero quería que Elsie se mantuviera alejada. Enviar a Elsie lejos empeora la situación, se quejó Grant. Lo miré fijamente. Ya le enseñaste que su presencia empeora las cosas. No lo vuelvas a hacer. Elsie tomó la mano de Kendra. Al final del pasillo, se giró. Llevé 2 dedos a mis labios y luego al corazón, mi señal privada de los años tras la muerte de Daniel. Elsie me devolvió la señal. Solo después de que la puerta del jardín se cerrara, me enfrenté al hombre con el que había planeado casarme. Grant miró hacia el salón de baile. Solo quedan 26 minutos, me recordó. Me negué a desperdiciarlos hablando del reloj. Me condujo a una pequeña biblioteca donde se firmaba la licencia de matrimonio. El documento esperaba sobre un escritorio de cuero junto a 2 plumas estilográficas. Ninguna línea de firma había sido tocada. Permanecí cerca de la puerta. Grant se aflojó un puño, como si una manga. Apretada fuera el problema. Describió los cambios como algunas fotografías tradicionales solicitadas por la mujer que pagaba el álbum. Atribuyó la sustitución de Nora a la falta de tiempo y a la gestión de los detalles matutinos por parte de Darlene. Desplegué la lista de Dana y señalé mis iniciales. Había aprobado un horario mientras estaba distraído, no una declaración sobre el lugar de Elsie en mi vida, afirmó. Durante años, interpreté las palabras de Grant en su significado más amable posible. Ahora no lo hice.
¿Por qué Elsie tiene una fotografía conmigo y ninguna contigo?, pregunté. No he estudiado cada línea, insistió. Cuando señalé que Dana había leído los cambios en voz alta, alegó distracción. Restáuralas, le dije. El silencio de Grant duró menos de 3 segundos. Aún así, fue suficiente. Tomar fotos adicionales más tarde, sugirió, y me acusó de asustar a una niña por un horario. Enfatice que Elsie ya estaba asustada antes de enterarse de que algo andaba mal. Le conté lo que Darlene había dicho en el ensayo. Observé su rostro buscando sorpresa. No hubo ninguna. Sus ojos se cerraron brevemente. En lugar de mostrar sorpresa, Grant criticó la forma de hablar de su madre y culpó a la comprensión literal de Elsie. Darlene me contó sobre la conversación. Ambos pensamos que Elsie necesitaba entender que el matrimonio cambiaría el hogar. La habitación pareció inclinarse sin moverse. Capté el significado claramente. Querían que una niña de 8 años se preparara para tener menos de su madre. Grant lo negó, así que le pedí que se explicara. Grant caminó hacia la ventana. Invitados con vestidos de verano cruzaban el jardín inferior, guiados por ujieres que no tenían idea de que la novia estaba a 6 metros de distancia, decidiendo si su trabajo importaba. Tú y yo nunca hemos tenido un comienzo normal. Cada plan incluía la escuela, asesoramiento por duelo, los padres de Daniel, o si Elsie se sentía excluida. Afirmaba amarme, pero deseaba una relación que no siempre se midiera por lo que ella necesitaba. Su queja rozaba recuerdos genuinos, lo que la hacía más peligrosa. Había habido cenas canceladas cuando Elsie estaba enferma y unas vacaciones acortadas tras despertar llorando por su padre. Su segundo aniversario terminó bajo estrellas de papel en un concierto escolar porque Elsie había conseguido un solo. La paternidad moldeaba cada día mi vida. Grant lo sabía desde la fiesta de otoño donde nos conocimos, cuando Elsie le derramó sidra en los zapatos y él la hizo reír culpando a la taza. Recordaba su cereal favorito y aguantaba partidos de fútbol bajo lluvia fría. Nunca le pedí que me llamara papá. Esos gestos habían sido importantes, y no borraría cada buen día solo porque finalmente podía ver su límite. El límite aparecía cuando el afecto se volvía inconveniente. Durante la neumonía de Elsie, Grant llevó sopa y un pingüino de peluche, y se fue tras 40 minutos porque su tos le perturbaba el sueño. Cuando visitamos a los padres de Daniel, él exigió horas de consuelo para asegurarse de que nadie lo considerara un sustituto. Disfrutaba de las tarjetas del Día del Padre y los dibujos escolares que lo incluían. Le costaba más compartir el agotamiento, el dolor o su espacio con el hijo que se los causaba. Le recordé que ya era madre cuando nos conocimos. Sabía que era distinto a vivirlo, dijo. Solías irte a casa cuando empezaban las dificultades, respondí. El dolor cruzó su rostro, pero él no lo negó. Apenas unas semanas antes, él se había preguntado si la fotografía de Daniel podría estar cerca de mí en la boda. Grant accedió delante de ella, y luego calificó la petición de mórbida cuando ella se fue a la cama. Calificaba cada momento como un problema de adaptación. Creía que la paciencia podía convertir el afecto en compromiso. Ahora Grant estaba junto a una licencia de matrimonio sin firmar y me pedía que oficializara la diferencia. Reconocí que las fotografías y la entrada floral podrían ser restauradas. Luego pregunté si Elsie era un miembro más de la familia que Grant esperaba que construyéramos. Al comparar a Elsie con cualquier futuro hijo que pudiéramos tener, Grant miró hacia el escritorio. No es una comparación justa. La respuesta llegó en voz baja. Aún así, cambió el ambiente. Grant explicó que él sería el padre biológico de su hijo, mientras que Elsie ya tenía un padre. Jamás le había pedido que reemplazara a Daniel. Le había pedido que no pusiera a un niño vivo por debajo de uno hipotético. Grant defendió la distinción como honesta y afirmó que los vínculos diferentes no implicaban maltrato. Pensé en Elsie esperando tras las puertas del salón de baile, temerosa de llevar una cesta. Ya lo hiciste, dije. Grant me acusó de usar una mañana confusa para juzgar todo lo que había hecho. ¿Qué? ¿Derecho le dan esos actos para borrarme hoy?, pregunté. Él se estremeció. La puerta de la biblioteca se abrió sin llamar.
Darlene Mercer entró con un vestido plateado y un corsaje prendido alto en un hombro. Se movía con la urgencia controlada de quien llega para corregir un error social. El cuarteto había tocado la música de ambiente 2 veces y los invitados se estaban dando cuenta, anunció. Darlene, ¿le dijiste a Elsie que necesitaba menos atención, para que su madre no perdiera a Grant?, pregunté. Tranquilizar a una niña ansiosa, lo llamó. Creía que los niños debían aprender que algunos días no giraban en torno a ellos. Señalé que el papel de Elsie solo requería un breve paseo en las fotos familiares. Darlene afirmó falsamente que se había sentido abrumada. Mientras nombraba lo sucedido, Darlene me apartó. Grant se interpuso entre nosotras. Por eso quería posponer la discusión, se quejó. La frase reveló más de lo que pretendía. Lo miré. ¿Te refieres a después de los votos, cuando ya fuera tu esposa?, pregunté. Grant no ofreció respuesta. No respondió. Darlene argumentó que Grant se había desvivido por encajar en una familia construida alrededor de otro hombre. Unas pocas fotografías suyas no le parecían crueles. Elsie sería a nuestro lado si nos casáramos, replicó Bell. Darlene distinguió entre familia legal y familia emocional, diciendo que esta última llevaba tiempo. Volví a mirar a Grant. Él miraba la alfombra. Me giré hacia el estudio que Grant me había prometido como habitación para Elsie. Su escritorio y su armario completo seguían allí. No se había pedido pintura y él había retrasado sus muebles hasta agosto. Grant dijo ahora que ella podría usar la habitación de invitados de la planta baja después de la luna de miel. La habitación de invitados estaba al lado de la lavandería. No tenía escritorio y su estrecha ventana daba a un muro de contención. El estudio de Grant estaba arriba, junto al dormitorio principal, con luz matutina y espacio para los libros de Elsie. Recordé que Elsie había elegido un color para la pared. Primero debemos determinar la disposición que mejor funcione, respondió. Darlene, entonces, afirmó que los padres de Daniel deseaban pasar más tiempo con su nieta. Me invadió una sensación gélida en el pecho. Margaret y Peter Sutton adoraban a su nieta. Se la llevaban un fin de semana al mes y varios días durante el verano. Jamás habían pedido un acuerdo mayor. Desmentí la falsedad. Los padres de Daniel se habían ofrecido a ayudar durante la luna de miel, no habían solicitado un nuevo horario. Grant propuso, con cautela, fines de semana ocasionalmente más largos para que los recién casados pudieran afianzar su matrimonio. Él nunca había decidido cuántos, ya que nunca lo había discutido conmigo. Sabía que escucharías rechazo en lugar de compromiso, admitió. La confesión fue casi suave. Comprendí entonces que Grant no había ocultado sus ideas por dudar de ellas. Las ocultó porque esperaba que el matrimonio mermara mi capacidad de negarme. Entendí que él planeaba presentar la idea una vez que me mudara a su casa. Lo llamó una conversación tranquila después de la presión de la boda. Lo llamó una conversación pospuesta hasta después de que yo entregara mi hogar y firmara la licencia. Grant miró el documento como si solo ahora lo hubiera notado. Darlene acusó a Bell de desconfiar del matrimonio al conservar su alquiler. Respondí que conservarlo era lo primero honesto que mi miedo me había dicho que hiciera. Darlene llamó al miedo egoísta, y nombré el derecho como otra forma de egoísmo. El pasillo exterior se llenó de pasos apresurados. Alguien llamó y pronunció el nombre de Grant. Darlene abrió la puerta unas pulgadas, le dijo al organizador que habría un breve retraso y la cerró de nuevo. Cuando se giró, su compostura se había desvanecido. Darlene invocó a los 170 invitados esperando. Instó a Bell a caminar por el pasillo, tomar las fotos que quisiera y posponer la discusión del dormitorio hasta mañana. Miré los bolígrafos intactos. Por un momento, vi el camino más fácil. Restaurar a Elsie como dama de honor. Sonreír durante la ceremonia, dejar que los invitados comieran, lidiar con Grant en privado después de que todos se fueran. Así es como había sobrevivido el primer año después de que Daniel muriera. Pospuse mi propio colapso hasta que Elsie durmiera. Resolvía un problema práctico a la vez. Me enseñé a mí misma que una crisis se podía sobrellevar si se dividía en partes más pequeñas.
Pero el matrimonio no era un evento que yo pudiera concluir por conveniencia ajena. Los votos no harían que la verdad de hoy menguara, la atarían a mí. No voy a ir hacia el altar, dije. Grant se quedó inmóvil. Darlene insistió en que las fotografías no justificaban cancelar una boda. Expliqué que Grant creía que amarme le permitía disminuir el lugar de mi hija. Las fotografías solo mostraban que él había empezado. Grant me instó a tomarme 10 minutos, pero ya le había dedicado 3 años. Él afirmó que lo conocía mejor que eso. Conocía la versión de ti que amaba a Elsie cuando amarla costaba muy poco, dije. Hoy, incluirme a mí te cuesta la aprobación de tu madre y un álbum perfecto. Tú elegiste el álbum. Su rostro se endureció. Grant calificó la acusación de Bill. La llamé específica. Darlene extendió la mano hacia la licencia de matrimonio y advirtió sobre un lío legal. Observé que nada se había firmado. Cogí ambos bolígrafos y los guardé en el cajón del escritorio. Fue un gesto pequeño, pero acalló la última parte de mí que aún esperaba que la ceremonia continuara. Grant observó cómo la puerta se cerraba. Grant advirtió que él sí creería que la cancelación se debía a ella. Me giré lentamente, pensando que él había encontrado el argumento que me convencería. Describió la culpa que él sí podría cargar durante años. Finalizando la ceremonia que, según él, la protegería. Respondí que ese mismo miedo ya se había usado para mantener a Elsie en silencio. Grant negó haber hablado él mismo con la niña, pero había aprobado el resultado y ahora presentaba su rol paternal como algo que Elsie perdería. Ahí estaba la afirmación final. No amor ofrecido libremente, sino afecto presentado como una herramienta de presión. Sentí que la pena se elevaba a través de mi ira. Elsie lo extrañaría. Yo también. Dejar a la persona equivocada no borraba cada buen recuerdo ni los protegía del dolor. Los protegía de construir un futuro basado en una condición que nunca debió existir. Un niño no puede destruir una familia que nunca le dio espacio. Si Elsie te extraña, la ayudaré. No le enseñaré a comprar tu presencia volviéndose menos visible. La expresión de Grant cambió. Por primera vez, parecía asustado en lugar de ofendido. ¿Qué quieres?, preguntó Grant. Quería que aceptara mi respuesta. Me ofrecí a arreglar la lista y despejar el estudio esa noche, pero la lista ya no dictaba mi decisión. Un dormitorio preparado bajo coacción no era apropiado. Darlene emitió un leve sonido de incredulidad y me acusó de no dejarle alternativa. Repliqué que si existía una salida. Grant podría haber honrado su promesa anterior. Abrí la puerta de la biblioteca. El organizador, el oficiante y el padrino de Grant se encontraban en el pasillo. Detrás de ellos, las primeras filas de invitados empezaban a girarse hacia el alboroto. Comuniqué al reverendo Collins que la ceremonia ya no se celebraría. Le pedí que alegara un asunto familiar privado, que jamás mencionara a Elsie y que permitiera a los invitados quedarse a comer si el lugar lo autorizaba. El oficiante se recuperó de la sorpresa y aceptó. El organizador asintió con rapidez, ya moviéndose con agilidad. Grant apareció en el pasillo detrás de mí e insistió en que le debía una conversación privada antes de cualquier anuncio. Varios invitados cercanos lo oyeron. Las cabezas se giraron. No alcé la voz. Acabamos de tener una. ¿No te gustó la respuesta? Le entregué a Dana la lista de tomas doblada y solicité que cada fotografía y mensaje se mantuviera en estricta confidencialidad. Dana había dado su palabra. Me dirigí hacia el jardín del este sin mirar al salón de baile. La música procesional cesó tras mí. Afuera, el calor del verano presionaba mis hombros desnudos. El sendero del jardín se curvaba tras un seto de rosas blancas, ocultándome de la terraza. La grava crujía bajo mis zapatos de satén. No me di cuenta de que corría hasta llegar al aparcamiento. El sedán azul de Kendra aguardaba bajo un arce. Elsie estaba sentada en el asiento trasero con la cesta en el regazo. Kendra bajó la ventanilla al acercarme. ¿Ya terminaste?, preguntó Elsie. Abrí la puerta trasera y me acomodé a su lado. La falda de mi vestido de novia llenaba el espacio para los pies y atrapaba el aire cálido a mi alrededor.
Confirmé que la boda se cancelaba. El rostro de Elsie se vació. Me disculpé y dije que podría haberme quedado fuera de las fotos. Tomé la cesta de sus manos y rechacé la disculpa. La decisión era mía y el conflicto nunca había sido solo por las fotografías. Elsie todavía temía que Grant la culpara. Miré a Kendra. Mi amiga subió la climatización y apartó la vista, dándonos privacidad dentro de un coche apenas lo bastante grande para albergarlo. Expuse que Grant sabía lo que había prometido. Lo cambió al anticipar vergüenza para evitar que yo detuviera la boda. Elsie picoteó un pétalo suelto y preguntó si Grant había dicho que no me quería. La pregunta requería cuidado, no consuelo comprado con una mentira. Expliqué con cautela que Grant quería decidir cuándo Elsie sería considerada familia. Jamás permitiría que otro tomara esa determinación. Elsie bajó la mirada. Aún así, me cae bien, susurró. Le aseguré que el afecto aún estaba permitido. Las lágrimas me ardían tras los ojos al admitir que yo también lo amaba. El amor no hacía seguras todas las decisiones que uno tomaba. Durante varios instantes, Elsie permaneció en silencio. Luego, se inclinó hacia un lado y apoyó la cabeza en mi brazo. La campana del invernadero sonó una vez tras los árboles. Debería haber señalado el inicio de la ceremonia. En cambio, el reverendo Collins se presentó ante los invitados y anunció que la boda no se llevaría a cabo debido a un asunto familiar privado. Pidió a todos que respetaran la privacidad de la pareja. El servicio de catering seguiría disponible mientras se reorganizaba el transporte. No oí nada de eso. Kendra nos llevó a casa por la carretera del río, eludiendo la entrada del lugar y a los invitados absortos en sus teléfonos. A mitad de camino, me quité el anillo de compromiso. Una marca pálida rodeaba la piel donde antes estaba. Guardé la sortija en la bolsa de raso del ramo y la cerré con cremallera. En el adosado, Kendra me ayudó a desabrochar la espalda del vestido. Pequeños botones forrados cedían uno tras otro. Cuando el vestido finalmente se soltó, mis hombros dolían de tanta tensión. Elsie se puso unos shorts y una vieja camiseta de Daniel de la universidad, que le llegaba hasta las rodillas. Llevó la cesta de flores a la cocina y pidió quedarse solo con su cinta. Juntas, la desatamos. Doblé la cinta y la guardé en el cajón donde guardábamos las velas de cumpleaños y los menús de comida para llevar. Las flores fueron a parar al compostador, detrás del adosado. No fue nada dramático. Eso le dio un aire de finalidad. El teléfono acumulaba 43 notificaciones. Grant había llamado 11 veces. Darlene, 6. Los números desconocidos pertenecían a invitados, proveedores y familiares que querían una explicación antes de que pudiera formularla. Desactivé las previsualizaciones y envié un único mensaje a Grant. Elsie está a salvo. No la contactes directamente. Tu anillo te será devuelto una vez que lo organicemos por correo electrónico. Los asuntos necesarios también se pueden resolver allí. Su respuesta llegó antes de que colgara el teléfono. Me estás castigando sin dejarme arreglar esto. No respondí. Apareció otro mensaje. Al menos dime que le dijiste a Elsie. Merezco saber si me odia. Aún así, él quería que yo manejara los sentimientos del niño hacia él. Bloqueé su número por la noche. El desastre práctico esperó hasta la mañana. Se perdieron depósitos. Los regalos tuvieron que ser devueltos. La mudanza planeada fue cancelada. Manejé cada tarea en llamadas cortas mientras Kendra hacía panqueques con Elsie. La mantequilla chisporroteaba en la sartén, y Elsie se rió cuando el primer panqueque se dobló sobre sí mismo. Ese sonido ordinario me tranquilizó más de lo que cualquier victoria pública podría haber hecho. La vida que necesitaba proteger ya estaba dentro de mi hogar. Mi contrato de alquiler seguía siendo válido hasta agosto. Mi sueldo lo cubría sin Grant. El solapamiento que una vez sentí culpable nos había dado tiempo. Margaret y Peter Sutton llegaron antes del mediodía. La madre de Daniel me abrazó primero a Elsie, luego a mí. Peter cargó las compras y no pidió detalles hasta que el refrigerador estuvo lleno.
Al explicar lo sucedido, los ojos de Margaret se cerraron. Darlene nos llamó el mes pasado, dijo. Dejé mi café. ¿Sobre qué? Margaret me explicó que Darlene había preguntado por más fines de semana tras la boda, alegando la necesidad de privacidad de los recién casados. Margaret se negó a modificar el acuerdo actual sin mi aprobación. Había confundido la llamada con una consulta sobre la luna de miel y ahora lamentaba no haberlo mencionado. No sentí enojo hacia Margaret, solo otra pieza encajando en su lugar. Grant y Darlene habían sondeado la idea antes de la boda. Al no ofrecérselo Sutton, decidieron que yo podría ser persuadida más tarde. Peter se sentó frente a mí. ¿Qué cree Elsie que sucedió? Cree que ella lo causó. Entonces, eso es lo primero que arreglamos. No lo arreglamos en una sola conversación. Durante la primera semana, Elsie se despertaba 2 veces de sueños en los que todos esperaban mientras ella buscaba la cesta de flores perdida. Preguntó si Grant había llamado. Cuando dije que sí, Elsie quiso saber si sonaba triste. Respondí honestamente, sin convertir a la niña en mensajera. Grant estaba triste. Los adultos podían estar tristes por las consecuencias que habían provocado. Elsie no tenía por qué hacer desaparecer esa tristeza. En otros momentos, la ira se abría paso entre la culpa. Él dijo que me enseñaría a andar en la bici grande. Elsie explotó. Una tarde. Ahora no puedo aprender porque lo arruinaste todo. Las palabras dolieron, pero no me defendí. Tú también perdiste algo, dije. Puedes enojarte conmigo y aún así estar a salvo conmigo. Elsie pateó la pata de una silla de cocina y luego rompió a llorar. Me senté en el suelo cerca hasta que mi hija se arrastró hacia mis brazos. Nuestra consejera familiar, a quien Elsie había visto después de la muerte de Daniel, nos ofreció una cita el martes siguiente. Ella ayudó a Elsie a separar 3 verdades que se sentían enredadas. Grant a veces la había cuidado, la había lastimado, y la decisión final mía le pertenecía solo a mí. La consejera no le pidió a Elsie que perdonara a nadie. Le preguntó cómo se sentía pertenecer. No tener que ser servicial todo el tiempo, respondió Elsie. Escribí la frase en el cuaderno que guardaba junto a mi cama. Grant llegó a la casa adosada 9 días después de la boda. Llegó a las 7 de la tarde con una carpeta gruesa y el medallón de plata que Elsie había dejado en su habitación de invitados. Lo vi por la ventana y salí al porche antes de que pudiera tocar el timbre. Kendra estaba dentro con Elsie. Ella había aceptado quedarse porque los correos de Grant habían pasado de disculpas a urgencia, cada uno proponiendo una nueva fecha para la ceremonia. Se veía más delgado. El novio pulcro del invernadero había desaparecido bajo un cuello abierto y varias noches sin dormir lo suficiente. No he venido a discutir, dijo. Entonces respeta el límite que te impuse. Grant me tendió la carpeta. Había restaurado el plan de fotografía completo, incluido a Elsie en cada grupo familiar y reservado a Dana para una sesión privada. Mantuve las manos a los costados. No hay boda que fotografiar. Aún no. Podemos elegir otra fecha. Una ceremonia pequeña, sin invitados, sin la opinión de mi madre. La luz del porche trazó una línea pálida en su rostro. Sonaba preparado porque había resuelto cada problema visible, excepto el que me había pedido que enfrentara. ¿Qué cambió en tu forma de ver a Elsie?, pregunté. Su agarre sobre la carpeta se apretó. Entiendo que las fotos la lastiman. Eso no es lo que pregunté. A través de la cortina del salón, la sombra de Elsie cruzó la pared y desapareció. Grant la observó y luego declaró que la amaba. Aún así, no admitía que ella perteneciera a mi hogar con la misma plenitud que un hijo biológico. No puedo fabricar un sentimiento para pasar una prueba, afirmó. Entonces, no me pidas que fabrique confianza. Colocó la carpeta en la barandilla del porche y la calificó de imposible, por norma. Muchos padrastros, argumentó, forjan vínculos distintos con hijos diferentes. Los vínculos distintos no son el problema, replicó Bell. Un niño sigue teniendo derecho a una habitación, a una voz y a un lugar indiscutible en su propio hogar.
Grant se frotó la mandíbula con una mano. La habitación, las fotografías y los fines de semana fueron errores aislados durante un mes complicado. Todos se mueven en la misma dirección, señaló ella. El aspersor del césped hacía clic en el jardín vecino. El agua oscurecía la acera en arcos pacientes mientras él buscaba otra versión de la historia. Finalmente, culpó a Darlene. Mi madre impulsó el álbum, supervisó la entrada de las flores y llamó a los padres de Daniel. Ella controló toda la mañana. Lo miré sin responder. Darlene influyó en el plan, pero no lo había aprobado formalmente para él. Ella no había ocupado el estudio que él me prometió a Elsie ni había ocultado los fines de semana propuestos hasta después del siquiero. Grant vio la respuesta en mi silencio. Pensé que una vez casados, tendríamos tiempo para resolverlo, dijo. Pensé que confiarías en que lo estaba intentando. Ahí estaba de nuevo. Él había esperado que el matrimonio le comprara tiempo porque haría más difícil ir.